Uno de los profetas menos conocidos en las escrituras, por allá por tiempos del rey Acab y Josafat, cuando estaba comenzando la época más oscura del pueblo de Israel en el norte y de Judá en el sur, dijo las siguientes palabras cuando estaba frente de estos dos reyes poderosísimos que estaban buscando dirección para salir a una batalla. Todos estaban hablando de parte de ellos y supuestamente estaban hablando de parte de Dios. Uno de ellos, quien se hizo unos cuernos de hierro para decirle a los reyes que así ellos iban a cornear a sus enemigos, dice la escritura que ellos estaban guiados por un espíritu enviado de parte de Dios, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. No estaban hablando de parte de Dios. Y mire lo que dice la escritura cuando este profeta Micaías hace la intervención después de haber dialogado un poco con estos reyes porque ellos querían que él hablara pero que no les profetizara cosas malas sino cosas buenas, y la respuesta de este gran profeta, aunque desconocido, dice el capítulo 22 de Primera de Reyes, versículo 14, dice así la palabra del Señor, y cito: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que Jehová me hablare, eso diré. Y es un llamado para todos mis queridos hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que de una u otra manera proclaman la palabra de Dios. Y se oye hablar mucho de la palabra evangelio, predicar el evangelio, pero mucho cuidado porque muchas veces nos enfocamos en los métodos, nos enfocamos en la forma de predicar ese mensaje, pero olvidamos lo más importante, que es el mensaje, del cual fuera de él no hay salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Micaías no era como el resto, no era como la corriente, eran muchos los profetas que profetizaban de su propio corazón, pero que no era lo que Dios decía. Así, de igual manera, hoy hay muchos movimientos, hoy hay muchos métodos, hoy hay muchas formas, pero se está olvidando la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios necesita hombres y mujeres que se levanten y que digan como Micaías: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como el mundo. Nosotros no debemos usar las cosas que usa el mundo de mercadería, de estrategias y cosas, olvidando lo que es realmente importante. Eso lo dijo Pablo en segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 17. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Como decía al principio, de parte de Dios hablamos en Cristo. De parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Mi querido hermano, si estamos dando un mensaje, si estamos hablando de parte de Dios y no usamos las escrituras, pues la realidad es que no lo estamos haciendo de parte de Dios. Micaías dijo: lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Usted y yo como creyentes, lo que Dios nos diga en la escritura, eso debemos hablar, reconociendo y recordando siempre que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es suficiente y que no hace falta nada más. Aunque usamos ganchos, se pueden usar algunos métodos. Si olvidamos las escrituras, no estamos haciendo nada. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a la psicología, la filosofía, tantas cosas que se han infiltrado en
el evangelio. En el evangelismo, tristemente, ha pasado así también. Segunda de Pedro 2:3 dice que en estos tiempos postreros muchos falsos maestros harían mercadería con el pueblo de Dios, traficarían como lo vimos en segunda de Corintios 2:17, no somos como muchos que medran o trafican falsificando la palabra de Dios. Cuando ignoramos este libro, la palabra de Dios, estamos falsificando la palabra de Dios y no aprendimos eso del Señor Jesucristo, que hablaba lo que el Padre siempre le decía, siempre hablaba de acuerdo a la voluntad del Padre. En la predicación de la palabra desde el púlpito es importante hablar como de parte de Dios y delante de Dios, y eso librará al predicador, al pastor, al obrero de cometer muchos errores y de engañar a veces, hasta muchas veces involuntariamente, al pueblo del Señor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y espero que medite en esto.